Les bendiga, hermanos. En este día me tocó el privilegio de predicar la palabra, de compartir la palabra para ustedes, para mi vida, esperando que sea de bendición como lo ha sido para mi vida. Dios sabe cómo va a hablar a cada uno de nosotros. Y en esta mañana te estoy pidiendo que abras la palabra de Dios en Romanos 6, 22 y 23. Y así vamos a estar leyéndolo. Y dice la bendita palabra: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues aquí estamos viendo que se habla del pecado. Una palabra que ha hablado a mi vida, esperando que sea de bendición para la tuya. Este método nuevo que tenemos de ahora de predicar la palabra, pues es una bendición también, porque es una responsabilidad la que tenemos los que exponemos la palabra. Tanto de explicarla, de pararnos en estos nuevos medios de comunicación. Sí, cuando estábamos en el púlpito temblábamos, créeme que aquí temblamos, sudamos y hasta queremos salir corriendo. Pero yo doy gracias a Dios por esta tecnología, porque ahora podemos ver la palabra de Dios, oírla, nos podemos ver por este medio. Pero hoy vamos a estar hablando del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo lo explica la palabra de Dios para nosotros? Porque podemos ver que es necesario que también comprender lo que Dios quiere y demanda de cada uno de nosotros. Es permanecer alejados del pecado, cerca del pecado, o cómo vemos nosotros el pecado. Dice que el pecado, el hombre sabe que tiene una tendencia a no querer entender que el pecado en nuestra vida tendrá una consecuencia. Si no nos abstenemos, serán buenas, pero si no, serán malas por practicarlo. Muchas veces pensamos que el practicarlo no traerá consecuencias a nuestra vida. Pues, poquito. Vamos a intentarlo hacer un poquito. Pero no sabemos que hay algo que va a traer una consecuencia. Ese pecado va a traer algo en nuestra vida. Una consecuencia grave o una consecuencia de la cual nos vamos a tener que arrepentir. Estábamos viendo en Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. ¿Y cómo podemos obtener esa vida eterna? Dice que en el libro de Hebreos 12:14, mira lo que dice la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad. La santidad. Ahí es a donde yo meditaba un tiempo cuando yo estaba leyendo esta palabra. Y seguir la santidad. Muchas veces no alcanzamos a entender qué es eso, qué demanda de nosotros. Y dice así la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El pecado, cuando yo practico el pecado, ¿qué causa? Nos quita una paz que debemos de tenerla todo el tiempo, pero muchas veces por el pecado se pierde esa paz, la paz de las personas. Incluso nos aleja de las personas, porque nosotros sabemos que estamos obrando mal. Y a veces el mismo pecado nos acusa y creemos que todo el mundo sabe que nos estamos comportando mal. Ahí es donde nosotros perdemos esa paz. Y algo bien importante, dice que nos aleja de la santidad. ¿Pero para qué es una santidad? Una santidad que debemos buscar día a día. Caminar con esa santidad. Pero cuando estamos en pecado, nos aleja de esa santidad. Dice que la cual nadie, sin esa santidad, si tú no practicas esa santidad,
dice que no vas a ver a Dios. Nos aleja de Dios. Dios detesta el pecado, ya que ese pecado, o los que practican o los que practicamos el pecado, hace que crear una barrera, nos separa de la presencia y de la voluntad de Dios en nuestra vida. De su presencia, porque no podemos llegar ante Él, porque Él sabe y nosotros sabemos cómo es el comportamiento de cada uno de nosotros. Y de su voluntad. Cuando practicamos ese pecado hace que tú, que yo, nos alejemos de la voluntad de Dios, de una voluntad en la cual Él va a dirigir nuestras vidas. También dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nos damos cuenta aquí, dice que vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y el claro ejemplo lo tenemos con Adán y Eva, cómo el pecado trabajaba en ellos. Al existir el bien, tenía que también existir el mal. Desde el principio, cuando tú lees la palabra de Dios en Génesis, ahí hablaba Dios de un diseño, ahí hablaba Dios de lo que Él iba a formar con sus manos, y lo iba a hacer para bien, pero también iba a existir el mal. Iba a existir un obstáculo para que esa creación perfecta fuera imperfecta por un pecado, por una desobediencia. El enemigo desde ese tiempo empezó a trabajar, porque Él sabe para qué fuimos formados, porque Él sabe para qué fuimos formados. Él aún sabe que nosotros, al apartarnos del pecado, nos apartamos de Él. Nos apartamos de Él, ¿por qué? Porque no fuimos creados para Él. El enemigo es la destrucción, mas Dios es vida y vida eterna. Y es una enseñanza donde Él quiere enseñarnos a cada uno de nosotros que en Él lo vamos a tener todo, aún en esta vida y aún por la eternidad. Y eso es lo que el enemigo no quiere. Ahorita al empezar este video, pone cosas en tu vida, te traba la lengua, te mete miedo, te mete temor, no lo hagas, no lo sabes hacer. Pero créeme, es Dios también hablando a mi vida. Dios sabe cómo yo estoy delante de Él. Santo tu nombre, Señor. Y me dice y me enseña que dice que sin santidad no lo veré. Y no es porque yo me ponga así porque esté en pecado, no. Nosotros por naturaleza, nosotros somos pecadores. Pecamos aún consciente o inconscientemente. Pero muchas veces el enemigo no deja de estar atacándonos por ese lado. Trabaja con astucia, con conocimiento. Astucia porque entra sutil a tu vida, entra sutil a mi vida. Conocimiento porque Él conoce la palabra. Sabe que al atacarnos a nosotros, al lastimarnos a nosotros, pone un una barrera de buscar de Dios. Su deseo de poder y de grandeza, Él lo quiere, pero sabemos que Dios es el que tiene el poder y la grandeza, y la gloria es para Él. Él quiere desviarnos de los planes perfectos de Dios. La astucia es astuto para engañarnos, cauteloso y mentiroso, porque el pecado te lo disfraza para que tú sutilmente vayas entrando
despacito. Te lo muestra de una manera que tú dices no hay problema, de una manera de la cual tú dices no va a pasar nada. En esta semana hablaba con una persona, una conocida mía, porque había publicado algo en el Face y ponía de encabezado porque la paga del pecado es muerte. Esta persona no conoce del Señor. Ella al preguntarme, pero ¿por qué dice que la paga del pecado es muerte? Y créeme que cuando ella me preguntó, yo actué de una manera que no debía haber hablado así. Pero yo no supe explicarle, cuando yo tuve que haber explicado qué es lo que causa el pecado en nuestra vida. Un pecado a lo mejor pequeño, grande, del tamaño que tú lo quieras ver, delante de los ojos de Dios es un pecado. Y eso me incitó, me motivó, Dios hablando a mi vida, de hablar acerca del pecado, que podemos ver desde Génesis, te vuelvo a repetir, Génesis 3, 4. Ahí habla de la desobediencia del hombre, cuando Dios le dio al hombre unas sugerencias, un consejo de lo que debían y no debían hacer. ¿Por qué te digo que el enemigo conoce? Tiene conocimiento. Vamos a ver qué dice Génesis 3:4. Ahí vamos a ver el conocimiento de lo que él sabía si esta mujer hacía lo que el enemigo le estaba diciendo que hiciera, cuando Dios le dijo que no lo hiciera. Dice la palabra de Dios, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Cuando el Señor le había dicho que no comiera de ese fruto, del bien, de todo podía comer, menos de uno. Pero la serpiente, con el conocimiento, le dijo, no vas a morir. ¿Quién te dijo que vas a morir? Cerrándole los oídos a la mujer. La serpiente sabía las consecuencias que traería la desobediencia. Sabía las indicaciones que Dios le había dado a esta mujer. Y le presentó su argumento de una forma engañosa. Engañosa porque le mintió. Pero también Eva tenía la culpa por haber escuchado cuando Dios le dijo, no lo hagas. Pero la serpiente, no, tú come, no hay problema. Es tantito. Y dice en Génesis 3:3, ahí fue donde Dios le dijo a Eva, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no. Pero nada más el enemigo le dijo, tantito, no te preocupes, no va a pasar nada. Cuando Dios dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Por eso es que dice, porque la paga del pecado es muerte. Y tanto puede ser una muerte física como una muerte espiritual. En estos tiempos estamos viendo que los tiempos son peligrosos. Y si tú y si yo vivimos en pecado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no vivimos en ese consejo que Dios nos da, en esa santidad? Viene el Señor, dice que Él va a venir en un abrir y en un cerrar de ojos, como ladrón en la noche. ¿Qué pasa si estamos en pecado? ¿Tendremos una oportunidad de pedirle perdón a Dios? ¿Tendremos esa oportunidad cuando Él decía, no lo hagas, no comas? Pero si el enemigo en ese momento te dijo, hazlo, no pasa nada, todavía falta mucho para que venga. Ahí está una muerte física. Y no nos ponemos a pensar cuando estamos en ese pecado, en las consecuencias. Y cuando es muerte espiritual, ¿qué pasa? Dice que crea una barrera, un alejamiento y hasta una vergüenza, porque no podemos acercarnos confiados
No podemos acercarnos con la cara en alto, con la frente en alto, porque ahí está el pecado. El pecado te acusa. Y no es que todo el mundo sepa, no, el pecado es el que te está acusando, porque no has seguido el consejo de Dios. El significado de una desobediencia abre la puerta para el pecado. Sea parte de la vida del hombre en una tendencia a pecar y forma parte de nuestra naturaleza, pero podemos elegir hacerlo o no hacerlo. Es importante conocer esas consecuencias. Es importante saber a dónde nos lleva el pecado y a dónde nos lleva la santidad. Pero muchas veces, te digo, pasan las cosas, te muestra el enemigo el pecado. ¿Y qué pasa? Le abres más el oído al pecado que a Dios. Muchas veces nosotros se nos ha explicado, se nos ha dicho como hijos de Dios, ¿qué consecuencias puede traer un pecado? Sea, te vuelvo a repetir, sea grande, sea chico, sea mediano, el pecado delante de los ojos de Dios va a ser pecado. Por chico, mediano, grande, hay una consecuencia. Por el tamaño que sea, vamos a ser juzgados. Por el tamaño del pecado que sea, vamos a ser juzgados. En este tiempo, quizás en algunas iglesias, puedan ver el pecado de una persona, pero a lo mejor ya no hay hombres, no hay siervos que puedan decirle a esa persona, estás mal. Lo siguen practicando, no pasa nada. No pasa nada, todavía hay tiempo, cuando sabemos que el tiempo se está acortando. Y vemos a nuestro alrededor y más se preocupan por lo que está pasando alrededor, al querer preocuparnos mejor por nuestra vida espiritual, de cómo estamos delante de Dios. Pero se nos hace fácil pecar, se nos hace fácil vivir una doble vida. Adentro de la iglesia, soy cristiano. Adentro de la iglesia, alabamos y bendecimos el nombre de Dios. Pero ¿qué pasa cuando salimos? Ahorita que en estos tiempos, te vuelvo a repetir, por estos medios estamos escuchando la palabra de Dios. Por estos medios estamos a lo mejor leyendo la palabra de Dios. Pero yo creo que no basta. No basta nada más con esto. Tenemos que buscar aún más de Dios. Tenemos que santificarnos más. Yo al principio de mi vida, que yo empezaba la vida cristiana, pensaba que el aceptar al Señor Jesús era todo. Y no, cuando se me empezó a decir qué es lo que se tenía que hacer, que nos teníamos que abstener de muchas cosas que a Dios no le agradan, que Dios iba a transformar nuestra vida, que Dios iba a hacer algo en nosotros. Pero también no se me había dicho que había alguien que iba a estar peleando mi vida. Pensé que al aceptar al Señor Jesús ya la tenía ganada. Y en este tiempo así es también en las iglesias. El querer quedar bien con el hombre. Y no importa el comportamiento. No importa, tú vas a orar y te arrepientes. No nada más es orar, arrepentirte, es vivir en santidad. Es alejarte del pecado cuando Dios te dice no lo hagas. Porque va a haber una consecuencia en tu vida, y grave. Muchas veces eso no lo entendemos, muchas veces se nos hace fácil. Y yo lo pensaba así. No, yo ya estoy bien, pero no sabía que iban a venir ataques a mi vida por el enemigo. Porque todos nos presentamos delante de Dios como pecadores. Porque todos nos presentamos delante de Dios para que Él perdone nuestros pecados.
Dice que Dios condena a quienes deciden seguir el pecado. Aún en las iglesias, aún siendo cristianos. Pues al cabo los pastores no saben, la congregación no sabe. Voy a pecar poquito. Al cabo el domingo me santifico. Pero la santidad no nada más es el domingo. Así como practicamos el pecado todos los días, de lunes a sábado y el domingo me santifico, no. Tienen que ser esos 7 días por toda tu vida para que tú tengas esa unidad con el Señor. Dice, Dios condena a quienes deciden seguir el pecado aún después de aprender a hacer lo correcto. Aún cuando estamos haciendo lo correcto, el enemigo te muestra, te pone enfrente las cosas para que tú las hagas, sabiendo que a Dios no le parece. A Dios no le agrada ver a un hijo pecando. En Hebreos 10:26, vamos a ver los que lo hacen involuntariamente. Dice la palabra de Dios, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahí es donde te vuelvo a repetir. Dice, Dios condena a quienes deciden seguir el pecado, aún después de aprender a hacer lo correcto. Al principio llevamos una vida espiritual, no, perfecta. Al principio hacemos las cosas, tratamos de hacer las cosas perfectas para Dios, pero llega un tiempo a donde el enemigo tiene que trabajar, tiene que venir y a ponerte en tu vida un obstáculo. Vamos a ver de qué está hecho tu Hijo, Señor. Ahí es por donde Dios hablaba y ponía este versículo, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Mira lo que dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y en el Hebreos 10:27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Podemos entender ese versículo? Sino una horrenda expectación de juicio. Cuando nosotros tenemos que estar delante de Dios en ese día, en ese gran día, cuando se celebren esas bodas del Cordero, cuando tu nombre sea escrito en ese libro de la vida, tener ese pase directo al cielo. Y cuando lleguemos a ese día y que sea tu nombre ahí, buscando tu nombre y que te digan, aquí está, no va a pasar a ese juicio. Dice que va a decir que pases al lugar a donde Dios ha preparado, a donde Dios te va a entregar lo que Él te prometió desde el principio de la Biblia al final. Él tiene cosas grandes para nosotros, pero muchas veces por nuestro comportamiento, muchas veces por sordos, porque ciegos no estamos, sordos a la palabra de Dios. Olvidamos lo que Él nos ha prometido. Él cambia, Él tiene poder, el Señor tiene el poder de cambiar a los malvados de su manera de pensar, y que dejen su mala conducta si tú escuchas la palabra de Dios y no escuches al enemigo. En Isaías 55:7 dice, deje el limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro,
el cual será amplio en perdonar. Pero muchas veces no entendemos, muchas veces no queremos. No queremos entender lo que la palabra de Dios dice, y podemos buscar y encontraremos infinidad de versículos bíblicos a donde hablan que al Señor no le agrada el pecado. Aborrece el pecado, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero aun cuando Él nos ama, aun cuando Él es perdonador, tenemos que tener un juicio para ese día por nuestra conducta, por nuestra mala decisión. Dice en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Te das cuenta? Dice que peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso Él apareció en tu vida, para deshacer esas obras del enemigo. Y dice 1 de Juan 3:9, todo el que es nacido, ese es el Hijo de Dios. El que vimos primero es el que está practicando el pecado. Ese es el hijo del diablo. Pero dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando tú recibes al Señor Jesucristo, cuando tú eres bautizado, Dios te da esa oportunidad de ya no ser hijo del enemigo, hijo del diablo. Ya eres hijo de Dios. Él te da esa oportunidad de ser simiente de Él. Tú ya eres nacido, tú eres una nueva criatura, el cual estás ahí haciendo un pacto con Dios. En el aceptarlo y al bautizarte, haces un pacto con Dios. Y ya no vas a practicar más el pecado. Habrá tentaciones, sí, pero esas tentaciones las tenemos que vencer en el nombre del Señor. Esas tentaciones tienen que ser echadas fuera de nuestra vida. ¿Y quién mejor que te conoce sino tú mismo? Tú conoces tus debilidades, tú conoces tus pensamientos, tú conoces tu conducta dentro y fuera de la iglesia. Ya no eres ignorante a las cosas de Dios, conoces la palabra de Dios en tu vida. Sabes lo bueno y lo malo, pero muchas veces se nos olvida. Hay personas que lo hacen por ignorancia, pecan por ignorancia, pero ¿por qué por ignorancia? Te vuelvo a recordar a esta persona que me hablaba en la semana y me decía, pero ¿por qué la paga del pecado es muerte? Por ignorante, porque nadie le ha hablado de la palabra de Dios a esta mujer. Y nadie se ha atrevido a decirle que el pecado la aparta de la creación, porque ella es una creación de Dios. Y te digo por ignorante, ¿por qué? Mira cómo hablaba este hombre. En 1 de Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Aquí está hablando de Saulo, un hombre malo, perverso, dice que era blasfemo, mal hablado, y perseguidor, injuriador. Mas un día él recibió la oportunidad de ser hijo de Dios, de ser la simiente de Dios. ¿Por qué? Porque era ignorante, porque a lo mejor nadie le había hablado, o sí lo hizo, pero no sabía las consecuencias de todo lo que estaba haciendo. Algunos ignoran las cosas de Dios, pero nosotros sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Y te vuelvo a repetir, sabemos lo bueno y lo malo. También hay pecados gravosos. Eso sí, cuando yo los leía dije, o sea, sé que están siendo esos pecados, son separados, ¿ve? Gravosos, graves, peligrosos para nosotros. Pero aún así muchos ahí
Hay aún algunos que practicarán todo eso. Pero mira lo que dice 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es el lugar donde Dios está preparando para ti y para mí. No lo heredaremos por el pecado. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. 1 Corintios 6:10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos son algunos ahí nombrados en la palabra de Dios. Pero muchos pues lo siguen practicando. Esos son los pecados gravosos. Yo escuchaba a una persona que decía, yo le hablo a mi hijo que no haga esto, que no haga lo otro, eso es malo, no lo hagas. Pero aquí estoy viendo y estás oyendo y has leído y he leído. Todo esto no le agrada a Dios. Muchos hemos salido de las borracheras, de los bailes, hemos hablado mal y pues ahí otra cosa, salen, ¿verdad? Más feos. Y cuando yo los leía decía yo, nombre Señor, bien dice tu palabra que porque cuando pecamos, la paga del pecado es la muerte. Aún conociendo la palabra de Dios, unos se vuelven a hacer lo mismo que hacían antes. Se les olvida lo que Dios demanda de ellos. Aún hijos de Dios, se les olvida lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Y dice 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos. No estoy diciéndolo yo, ni te estoy acusando, ni me estoy acusando, dice, pero estos erais algunos de nosotros, mas ya habéis sido lavados, ya el Señor te lavó. Cuando tú te bautizas, tú bajas a las aguas, el Señor te limpia. Esos pecados son echados al fondo de la mar. Y ya nada ni nadie los puede tener que sacar para acusarte ni para decirte, porque ya tú eres una nueva criatura. Dice, ya habéis sido santificados y tú te tienes que santificar día a día. Cuidar tu vestimenta, cuidar tu santidad, sin la cual no verás a Dios. Dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de vuestro Dios. ¿Qué es erréis? Es quebrantar leyes, órdenes, normas y pactos. Quebrantamos la ley de Dios y lo podemos ver en los 10 mandamientos. Aunque fallemos uno, fallamos todos. Las órdenes que Dios te dio, no lo hagas porque vas a morir. Las normas, el pacto. Hay un pacto entre Dios y tú, vuelvo a repetirte, cuando tú recibes al Señor. Ese pacto va a ser hasta que tú quieras. Ese pacto va a estar abierto. Pero si tú olvidas lo que Dios ha hecho en tu vida por el pecado, olvídate de todo eso. Y yo doy gracias a Dios. Gracias a Dios porque Dios habla en mi vida. Que tengo que cuidar mi vida, tanto mi vida física como mi vida espiritual. ¿A dónde quiero ir? ¿A dónde me está dirigiendo Dios y a dónde me va a dirigir el pecado? A muchos no les gusta, a lo mejor hablar de estos temas. Pero te vuelvo a repetir, son tiempos en los cuales tenemos que practicar lo que Dios nos enseña, lo que Dios pide, lo que Dios demanda de nosotros. Y es una santidad, la santidad de Dios en nuestra vida. Cómo hablas, cómo te comportas, qué actitudes tienes. Vuelvo a repetir, el ser cristiano no nada más es ir a la iglesia. El ser cristiano no nada más es estar en la iglesia, no. Tu templo lo estás cargando para arriba y para abajo. Y el templo eres tú. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu vida? Tenemos una oportunidad, hoy es una oportunidad que Dios nos da de pedirle perdón a Dios de todos nuestros pecados.
Porque te vuelvo a repetir, dice la palabra de Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y yo lo quiero ver, porque no en vano hemos pasado todo lo que pasamos en nuestra vida para que al final, por algo tan pequeño o por algo tan grande, tengamos que llegar a ese juicio en el cual diga, este va para el lago de fuego. Yo quiero entrar al gozo del Señor. Yo quiero saber lo que Dios ha preparado para mí. Cuesta trabajo nuestras debilidades. Todo lo que el enemigo pone en nuestra vida para pecar cuesta trabajo. Pero tenemos que ser fortalecidos, ser valientes y decirle al enemigo no. Cerrar esos oídos carnales y abrir los espirituales. Porque hasta este tiempo tú y yo sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Lo que hace bien a mi vida y lo que no hace bien a mi vida. Y yo doy gracias a Dios por esta oportunidad. Te vuelvo a repetir, al principio fue una lucha, pero doy gracias a Dios por su victoria. Porque ha hablado a mi vida. Porque me recuerda quién soy yo. Porque me recuerda que yo soy una hija de Dios, no una hija del diablo. Y le pido perdón a Dios por todos mis pecados. Y que Dios guarde mi vida en el hueco de su mano. Porque dice que ahí nada ni nadie podrá tocarla. He pecado, pero también he pedido perdón. He sido tentada, pero también he pedido perdón. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Porque yo quiero ir al donde Él está preparando el lugar especial para mi vida, para mi alma. Y yo quiero estar con Él. Y así doy gracias a Dios por esta oportunidad, deseando que esta palabra sea de gran bendición a tu vida. Y perdones mis errores, a lo mejor no lo hice bien la segunda vez que hago esto. La primera fue con los jóvenes del cuadrangular. Esta fue la segunda. Yo decía, no, para la segunda va a ser diferente, ¿no? Fue más pesado. Pero doy gracias a Dios por este medio, que permite que lleve la palabra a cada uno de ustedes, deseándoles que estén bien, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que sigamos adelante, santificándonos. Y doy gracias a Dios por lo bueno y maravilloso que ha sido en estos días conmigo. Él sabe por lo que he pasado y doy gracias por la oportunidad. Y en esta hora bendigo sus vidas, bendigo la vida de nuestra pastora, de toda la iglesia Senda Antigua. Reciban las bendiciones del Dios Altísimo, del Dios Poderoso, y guardemos nuestra vida, guardemos esa santidad que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Y en esta hora doy gracias Señor por esta oportunidad hermosa que tú me has dado, Señor. Gracias porque tú has hablado a mi vida. Gracias porque tú tienes cuidado de mi vida. Y si yo, Señor, consciente o inconscientemente, Señor, he pecado, te pido perdón. Y que seas tú hablando a mi vida cuando tú quieras, dirigiendo mi vida donde tú quieres. Gracias, Señor, te doy porque eres bueno, infinitamente bueno. Alabo y bendigo tu nombre, Señor. Y te doy gracias en esta hora, mi Señor. Todo te pido, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Porque por Él, Señor, y para Él fui creada, Señor. Y creo, Dios, que tú me harás, Señor, más que vencedora. Y que tú aumentarás, Señor, mi confianza, mi amor, Señor, en ti. Te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias en esta hora, Señor. Amén y amén.